El modelo Canvas es un modelo creado por Osterwalder y que sirve para hacer un plan de empresa, pero un plan de empresa como los tiempos de hoy en día requieren. ¿Qué es lo que se requiere? Si tienes una idea, rápido analizar si esa idea puede funcionar, crear el prototipo y ponerlo en marcha. Si la cosa funciona, se escala, y si no funciona, a otra cosa de manera rápida. Para eso el Canvas nos lo facilita mucho, más que un plan de negocio al estilo tradicional, donde puedes estar mucho tiempo dedicándolo a montar un plan de negocio y tardar mucho en ponerlo en funcionamiento. El modelo Canvas tiene 9 bloques, ¿no? Dividido en 4 áreas fundamentales. Vamos a ir viéndolas una a una. Primer área es ¿qué es lo que vamos a vender? ¿Qué producto? ¿Qué servicio? ¿Qué valor vamos a dar a un cliente? Ese es el primer área fundamental, el qué. El siguiente área es a quién nos dirigimos, ¿vale? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? ¿A quién le vamos a dar valor? Tercer área, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a esos clientes ofreciéndoles el producto o el servicio que nosotros estamos creando? Producto o servicio que siempre tiene que ser innovador. Se ha acabado la época donde el exceso de demanda facilitaba que cualquier producto o cualquier servicio se pudiese vender. Nos ha tocado vivir en una época diferente, con lo cual tenemos que dar un valor añadido a todos nuestros clientes, ¿vale? Tenemos que innovar. Ya hemos visto que innovar es ser creativo, pero que esa creatividad genere valor, ¿vale? Hemos visto el qué, hemos visto el quién, hemos visto cómo, y el cuarto bloque sería ¿con qué recursos contamos para hacer eso? ¿Cuánto dinero nos va a costar y cuánto dinero vamos a conseguir? Al final el objetivo es que tengamos un beneficio. Vale. El modelo Osterwalder, aquí lo podéis ver con más detalle, ¿no? Pero está dividido los 9 bloques en 4 apartados grandes. La propuesta de valor. No estamos hablando ya en sí de un producto, un servicio. Ese producto, ese servicio, lo fundamental es que genere un valor añadido a lo que existe hoy en día en el mercado. Hay que dar un valor a nuestros clientes, a nuestros usuarios. ¿Qué tenemos que ver? Partes importantes de los clientes. Es a qué segmento nos vamos a dirigir, qué relaciones vamos a establecer con esos clientes. Esto es muy importante. Las relaciones con los clientes tienen que ser unas relaciones estables, novedosas y duraderas, que perduren. Y qué canales de distribución vamos a utilizar para llegar a nuestros clientes. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Hay unas actividades que van a ser claves, ¿no? Tendremos que ver lo fundamental para yo desarrollar mi producto, mi propuesta de valor, son determinadas actividades claves, que son en las que yo soy bueno, en las que soy único, ¿vale? ¿Qué red de aliados voy a tener? Siempre pensar que además en el mundo globalizado en el que nos toca vivir, es muy importante ver a la gente como aliados, más que siempre estar viendo a los demás como una competencia, ¿vale? ¿Y qué recursos son los claves, los que necesito? Yo podré contar con unos recursos que los tenga en el mercado, de los que pueda disponer, dependiendo del coste, pero hay unos recursos clave que son la base de mi propuesta de valor y mi relación con los clientes. Y por último, ¿qué costes voy a tener para ejecutar esa propuesta de valor y cuáles van a ser mis fuentes de ingresos? Vamos a ver un poco en detalle la propuesta de valor, ¿vale? La propuesta de valor tiene que ser, ahora mismo los clientes no les vale cualquier cosa, ¿vale? Esto lo estamos viendo continuamente, cada vez somos todos más exigentes. Nos ha tocado vivir una época, una crisis económica, donde ya no nos vale cualquier producto. Estamos haciendo un esfuerzo por adquirir una cosa y lo que queremos es que eso nos genere un valor añadido. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quejar y no vamos a volver a utilizar ni ese producto ni ese servicio. Y eso lo tenemos que tener muy claro desde el principio. No tengo que estar pensando a la hora de montar mi negocio únicamente en qué producto o qué servicio voy a vender. No, tengo que estar pensando en qué valor le genera mi producto o mi servicio al futuro cliente. Y para ello, ¿no? Para tenerlo en mente, es muy bueno que respondamos a la pregunta, que esta pregunta nos la hagamos continuamente. ¿Qué problema estamos ayudando a resolver a nuestro cliente? Ya no me vale decir que voy a vender un producto, sino yo le tengo que resolver un problema a mi futuro cliente.
Porque mi producto puede ser novedoso, y eso es que mi cliente tiene una necesidad o no la tiene, pero yo le puedo hacer ver que es una cosa un producto nuevo, un servicio que le va a resolver una necesidad, ¿vale? Pero si mi producto, mi servicio está ya en el mercado y yo voy a lanzarme a competir, yo tengo que estar pensando en qué problema le voy a resolver a ese cliente que ya tiene una competencia donde ir a comprar el producto o adquirir ese servicio que es similar al mío. Con lo cual yo tengo que resolver un problema que ese cliente tiene. ¿Qué valor estamos entregando a los clientes? Pensar que en la innovación es fundamental. Toda nuestra idea, toda nuestra empresa tiene que estar basada en la innovación. La época que nos ha tocado vivir es la época de la innovación, la época de la creatividad, ¿vale? Existe una fuerte competencia, con lo cual tenemos que ser creativos. Y creativo no es únicamente ser original, todos somos creativos y podemos potenciar nuestra creatividad. Pero lo fundamental es que esa creatividad genere valor, y eso es la innovación. Y siempre tengo que tener en la cabeza esa pregunta: ¿qué valor estamos entregando a los clientes? ¿Qué paquete de productos o servicios estamos entregando a cada segmento? Yo, mis clientes, tengo que analizarlo por segmentos. Y no todo segmento, ¿vale?, tiene la misma necesidad. Tendré que hacer esa reflexión. Vamos a ver un poco los clientes. ¿Para quiénes estamos creando valor? Es fundamental. Siempre tenemos que pensar en el cliente. Han sido muchos años en los que hemos estado oyendo hablar de que lo fundamental es el cliente, de que el cliente es el que manda, de que el cliente siempre tiene razón. Pero luego en la práctica han sido muchos los casos donde veíamos que eso realmente no se estaba cumpliendo, donde el cliente ha tenido una insatisfacción continua, pero como no existía, digamos, otra oferta a la que poder acudir, al final el cliente estaba adquiriendo un producto o un servicio a una persona, a una empresa que no le estaba satisfaciendo totalmente el valor que él requería. Como ahora el mundo ha cambiado, es fundamental que analicemos para quiénes estamos creando el valor. Una cosa fundamental, y sobre todo cuando vamos a montar nuestra primera empresa, cuando somos emprendedores. ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Y el aspecto más fundamental es quién va a ser mi primer cliente. El primer cliente para un emprendedor es de una importancia vital. No solo porque estoy captando ya mis primeros ingresos, sino porque va a tener una fuerza psicológica, una fuerza de motivación para el emprendedor muy importante. Entonces, es bueno que os fijéis en quién va a ser mi primer cliente, ¿vale? Centrar el tiro en el primer cliente. ¿Qué canales voy a utilizar para llegar a esos clientes? Esto es otro aspecto que tengo que pensar. ¿Cómo conecto con nuestros nuevos clientes? He analizado cuáles son los segmentos de clientes, yo sé el valor ya que voy a ofrecer. He analizado cuáles son nuestros segmentos de clientes, pero ahora tengo que ver cómo conecto con ellos. Y tendré que analizar diferentes maneras, pero tendré que analizar de todas esas maneras, de todas esas formas en las que puedo llegar yo a mi cliente, cuál pienso que va a funcionar mejor. Pensar que el modelo Canvas, que es un modelo que al final me da la visión de la empresa muy gráfica, en una única hoja, en un lienzo, lo que me permite es analizar de manera rápida, ¿vale? Y es un modelo siempre vivo que lo puedo cambiar tachando y diciendo, pues este cliente que he testeado, este canal, no me funciona bien. Rápido tacho y cambio. ¿Cómo integramos en las rutinas, cómo lo integramos en las rutinas de nuestros clientes? ¿Vale? Yo tengo que saber cómo llego a los clientes, cómo conecto, qué canales me funcionan mejor, y al final eso lo tengo que integrar en una rutina de mi empresa, ¿vale? Tengo que tener la relación que establezca yo con el cliente, tiene que ser una relación que dure. ¿Cuáles son los más rentables? Obviamente, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la relación. ¿Qué tipo de relación tenemos con los clientes? Esto muchas veces no se lo plantea el emprendedor. El emprendedor se plantea el producto que voy a vender, cómo voy a llegar a ese cliente, cómo le voy a hacer llegar mi producto, cómo me voy a relacionar, pero en el momento que ha conseguido el cliente, piensa que el cliente ya
nos va a durar toda la vida. No, no. Es fundamental analizar qué tipo de relación voy a establecer yo con el cliente y cómo esa relación la voy a mantener a lo largo del tiempo. Y eso lo tengo que establecer desde el principio. Tengo que ver si voy a dar una asistencia personal, tengo que ver si va a ser un autoservicio, tengo que ver la comunidad. Obviamente aquí las nuevas tecnologías tienen mucho que ver. ¿Cuáles son los recursos claves que me requiere el producto, el servicio, el valor que le voy a ofrecer, los clientes y la relación? ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? Fundamental. Si yo para mi propuesta de valor necesito recursos que son amplios en el mercado, a los que pueda acceder cualquier persona, cualquier emprendedor, no son los recursos claves. Todo producto, toda propuesta de valor tiene algo clave, y la clave suele estar en el emprendedor, que es el único que tiene esa propuesta de valor que va a ofrecer. Nuestros canales, nuestras relaciones, nuestra fuente de ingresos, tengo que analizar si mis recursos clave están en el canal por el que llego, en la relación que he sido capaz de establecer con el cliente. Soy una persona amable, soy una persona novedosa, soy una persona innovador y soy una persona capaz de establecer una relación muy personal, muy duradera con los clientes. Pues ese será mi recurso clave. ¿Cuáles son las actividades claves? ¿Qué actividades claves requieren nuestra propuesta de valor? Nuestros canales, nuestras relaciones, nuestras fuentes de ingresos, siempre tenemos que analizar todas esas partes en cuanto a qué actividades requieren nuestra propuesta de valor. Y los socios claves, ¿quiénes son nuestros socios claves? Es difícil que nosotros seamos capaces, si tenemos... La creatividad es algo innato a la gente, es algo innato al emprendedor sobre todo, pero... es habitual que no seamos capaces, por nuestra propia cuenta, de hacer todo. Tendré que ver, analizar, quiénes pueden ser mis socios clave. Es fundamental. Los recursos claves que nos proporcionan nuestros socios claves. Yo tengo que establecer, para coger mi propuesta de valor que llegue a los clientes, necesito, solo no soy capaz de hacerlo, necesito unos socios claves, pero analizando bien qué recursos clave me está ofreciendo ese socio clave al que yo necesito. Ingresos. ¿De qué forma vamos a ganar el dinero? ¿Vale? ¿Cuáles son los costes más importantes? ¿Vale? Yo he analizado ya el qué, he analizado a quién, he analizado el cómo, y una vez que tengo todo claro, yo me pongo a hacer ya mis cuentas. ¿Cuánto me va a costar esto y cuáles van a ser mis ingresos? Y todo esto se hace en el lienzo y de una manera rápida. No tenemos tiempo, por ejemplo, de hacer un plan empresarial, podemos decir a la antigua usanza, donde a un emprendedor se le podía recomendar que tenía que hacer un plan de tesorería de cobros y pagos a 3 años. Bueno, eso como ejercicio de imaginación, pues lo mismo, hacemos eso que podemos hacer, pues un sudoku, por ejemplo, ¿no? Pero la utilidad en el mundo en el que vivimos, pues no parece de gran alcance. Vamos a volver a repasar el a quién. Fijaros, para ya ir consolidando los conceptos. ¿A quién le voy a dar yo mi propuesta de valor? Es importante la relación que establezca, primero, los clientes, segundo, los canales, y tercero y fundamental, qué relación establezco con esos clientes. No tenemos que centrarnos en el cliente como una persona que me va a generar únicamente unos ingresos y olvidarme de la relación que voy a mantener con esa persona que está manteniendo, que está posibilitando que mi empresa se consolide. ¿El qué? La propuesta de valor. No puede ser que a un emprendedor le digan cuál va a ser tu negocio y diga, no, mi negocio va a ser vender determinado producto. No. Tu negocio consiste en generar valor al cliente. Ese es tu negocio. Y tu negocio es único, porque el valor que le vas a ofrecer tú al cliente es único. ¿Cómo lo voy a hacer? Hemos repasado que es fundamental los recursos clave. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Que es clave y es único para ofrecer ese valor a los clientes. Y pensar que todos lo tenéis. ¿Cuáles son las actividades claves? Y si yo no lo puedo hacer solo, que es lo normal, ¿cuáles van a ser mis socios clave?
¿Qué costes voy a tener y cuáles van a ser mis ingresos? Fundamental. Ya he tenido toda mi empresa, la he diseñado, ahora veo cuánto me va a costar esto y cuáles van a ser mis futuros ingresos. ¿Vale? Y aquí lo tenemos ya, puesto en plan global, todo lo que hemos estado viendo. ¿Vale? Y pensar que este modelo, tenéis muchísimas aplicaciones que os podéis descargar del modelo Osterwalder, de formas de hacer un canvas, o lo podéis hacer incluso en un folio. Cada uno tiene que utilizar la herramienta que más le facilite su labor. Como si es coger un folio, te divides el folio en los 9 bloques, ese folio lo llevas todo tu día en el bolsillo y cada vez que pase algo por tu cabeza, fundamental, sacar el boli y escribirlo. Y en una sola hoja tú vas a diseñar tu empresa. Es fundamental, en una sola hoja. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas de manera rápida. Tenemos que diseñar nuestra empresa, tenemos que saber, claro, la propuesta de valor, tenemos que saber a quién lo vamos a vender, tenemos que cuidar mucho la relación con nuestros clientes, tenemos que saber cuáles son mis actividades clave y tenemos que ver cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis gastos. Y eso lo tengo en una hoja y lo voy cambiando. Y cuando ya lo tenga claro y monte la empresa, siempre con rapidez montar el prototipo. Nunca le recomendaría a alguien que monte un prototipo de manera rápida si ese prototipo requiere unas inversiones elevadísimas que pongan en peligro pues, las finanzas suyas personales o de las personas que están a su alrededor. Pero si el prototipo es algo que no me cuesta mucho dinero, rápido el prototipo, rápido se testea en el mercado y si no me funciona, no pasa nada, hemos aprendido a otra cosa. Gracias.